Bienvenida mi gente youtubera, queridos suscriptores. En el día de hoy te voy a estar hablando del crimen organizado ruso, acerca de la mafia rusa, ya que todos ustedes me han estado pidiendo que hable acerca de la mafia rusa. Pues hoy te vengo a traer todo acerca de lo que debes saber de la mafia rusa. Sin nada más que decir, mis queridos amigos, vamos por el video. Ya sabes, antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita de notificación para no perderte ninguno de los videos, y así me estarías apoyando con tu gran like también, para subir más videos acerca de la mafia. Sin nada más que decir, comencemos. El crimen ruso comenzó en el siglo XVII con el imperio ruso del zar Pedro I. La población de Europa del este y del norte de Asia en su mayoría, y estos eran siervos campesinos, de entre los cuales aparecieron los ladrones, que actuaban de manera independiente y sin organización. Además, en aquellas épocas el robo significaba un acto de rebelión contra los zares del momento, por lo que eran considerados los Robin Hood de aquella época. Más adelante, con el imperio de la emperatriz Isabel I, se comenzó a desterrar a estos delincuentes, aquellos que no estaban con la ley de acuerdo. A Siberia a estos se le mandaba, y también se le mandaba a marcar con fuego a estos mismos, dando origen a los tatuajes. Pues a mediados del siglo XVIII los ladrones comienzan a afianzar las bases del Brodsky Mir, el mundo de los ladrones, pues los criminales rusos sobrevivieron a esto durante un siglo en los campos de concentración, eliminando así su gran temor a la figura estatal. Ya durante el siglo XIX el imperio ruso sufrió una gran inestabilidad social, que agravó así la delincuencia y provocó con este un fuerte resentimiento de aquellos desterrados en los campos de concentración, que dada su situación crearon una forma de vida paralela en la que los más fuertes gozaban de un mayor respeto. Esto era como una semilla de la naciente organización. En 1917 comenzó la Revolución Rusa, dirigida por Lenin, y el poder recayó en los Bolshevskis, los enemigos del orden político, comandando así una cuadrilla de jóvenes criminales conocidos como los Shigani, que aspiraban a obtener reconocimiento social. Sus orígenes. A comienzos de los años 30, muchos abandonaron estas cuadrillas para formar así otros grupos como los Urki. Debido a la diferencia de ideales de los Shigani y los Urki, comenzaron estos una intensa lucha, especialmente en el interior de las cárceles y los gulags, que son las zonas de trabajos forzados establecidos en el norte del territorio ruso. Y a partir de ahí, de las luchas entre los dos clanes, nació una nueva strip criminal, llamado así los Borsaik, y con ellos la ley más reconocida entre los criminales rusos, la Borovsky Zakon, que tenía sus reglas a cumplir, y el que lo quebrantaba, pues dada una medida extrema, que era con el castigo de la muerte. Estos ladrones de ley se convirtieron en los líderes de los reos, pues durante la Segunda Guerra Mundial Stalin decidió negociar con los presos rusos, ofreciendo la libertad a aquellos ladrones que se unieran o se alistaran a su ejército. Los Bor y los Wazowski disminuyeron así un número total de criminales, ya que estos pues se unieron al ejército. Y dado su terminación de la guerra, Stalin devolvió a los ladrones a los gulags, creando así entre los criminales a los Suki, o traidores, que cooperaron con la administración de la colonia, consiguiendo así ciertos beneficios. En 1953, tras la muerte de Stalin, se llevó a cabo una amnistía y se liberaron aproximadamente 8 millones de reclusos. Ya en los años 60, el gobierno y los criminales comenzaron a trabajar así juntos con el fin de enriquecerse, siendo así este el origen del anexo entre ellos. Además, la KGB ahora se aprovechan de los criminales. Los ladrones estos empezaron a participar con los burócratas en el tráfico de mercancías y empleos, y llegaron así a hacerse con el control de pequeñas empresas, pues estos ya no se cumplían totalmente la ley de los ladrones, porque estos estaban al mismo tiempo con y contra del Estado,
pues los Vorovsky Sacom, ladrones de la ley, se centraron en el sector de los bienes de consumo que ocasionó la creación de un potente mercado negro. Además, el soborno se había convertido así en una práctica normalizada en la población. Pues con la economía sumergida, los ladrones se estaban beneficiando mucho económicamente y estaban debilitando así a su vez el sistema comunista. Asimismo, los que más provecho sacaron de esta situación fueron los funcionarios bien posicionados para poder conseguir un sistema bien capitalista. Más adelante, ya entre 1990 y 1991, parecía que Rusia iba a cambiar con Mikhail Gorbachev, puesto que este había sido uno de los candidatos más importantes y para los rusos este iba a cambiar toda la situación. Sí, pues no era así, puesto que había numerosos hechos que fundamentaban esto. Sin embargo, surgió una profunda crisis durante 1990 y 1991, y fue en ese momento cuando apareció por primera vez el término crimen organizado. La mafia rusa, dueña del mercado, continuaba abasteciendo a los ciudadanos, tanto para su propio enriquecimiento como por la ineficiencia del Estado. Pues muchos de esos criminales rusos se hicieron muy conocidos y el Estado no podía cumplir la ley ni proteger a las empresas, lo que favoreció el negocio que monopolizó el crimen organizado en esos años. En 1991, durante el colapso de la URSS, los gángsters más conocidos se reunieron para acordar los dominios de cada uno de los territorios que estos iban a controlar. Esta década fue crucial para el crecimiento de la mafia y para el aumento de rivalidades entre clanes, pues los criminales se hicieron socios de grandes empresas y surgió así una nueva clase social llamado los capos. En la década de los 90, el crimen organizado pasó así de controlar el mercado negro a dominar la economía legal y abastecer al mercado. Además, la organización sentó las bases del crimen organizado y no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, enviando a algunos de los Vorovsky a otros países. La situación de Rusia era ya tan decadente que ya Rusia no podía aguantarlo. Mientras unos pocos se enriquecían, otros apenas sobrevivían. Pues actualmente, con la llegada de Vladimir Putin en el poder, se han llevado a cabo diversas iniciativas para acabar de una vez por todas con la corrupción y con el poder del crimen organizado. Pero hay demasiados hechos que hacen que se replanteen las verdades intencionales del presidente acerca del crimen organizado. Antes de la ascensión de Putin a la presidencia en el año 2000, los conflictos comenzaban a resolverse de inmediato y en cualquier caso él aceleró el proceso, proporcionando así más financiación a la policía y dejando claro que no iba a tolerar ningún gangsterismo explícito en las calles. Este fue el crimen organizado, pues el crimen organizado no fue de ningún modo derrotado, pero sí domesticado. Este se adaptó al nuevo orden. Y aunque seguía recurriendo a la violencia para arreglar cuentas pendientes y castigar a los rivales, pues esto lo hacían ya de una manera mucho más selectivo y no mucho más agresivo. En cualquier caso, este nuevo orden podría estar a punto de quebrantarse, ya que se han producido diversas desigualdades entre los miembros del Vori y los Visakone. Algunos mafiosos quedaron empobrecidos a raíz de esta crisis financiera en el año 2008 y otros que se han enriquecido de repente gracias al aumento de la cantidad de heroína afgana que estos abastecían y otras sustancias estupefacientes que influyen hacia y a través de Rusia, de Europa y de China. Esta es llamada así como la Ruta Norte. Vamos a ver la decadencia, sí. Aslan Husayan, conocido como rey de la mafia rusa, comenzó sus operaciones en Georgia y continuó en Moscú, Siberia, Usevsky, Krasnova, Sochi y en otras partes de la Unión Soviética. Este fue asesinado abatido en 2013. Y es que sus sucesores quieren vengarse, pero es inevitable que se vengan de quien quiera que sea sospechoso del asesinato.
pues su red podría fragmentarse en líneas grupales o étnicas, o enfrentarse así a una lucha interna por la sucesión. Si las mafias que proceden mayoritariamente del Cáucaso parecían ya en decadencia, esto podría incitar a sus rivales étnicos, los rusos, a tratar de tomar el relevo, dada la precaria naturaleza del equilibrio de poderes en el mundo del crimen, pues cualquiera de estos acontecimientos podría ser la chispa o la gota que derramase el vaso para que se desencadene así una nueva sucesión de sangrientas guerras de bandas. Pero aunque esto no suceda, sí es probable que se produzca una reorganización de las mafias, puesto que la era de Usoyan y de los Borisakov ha tocado su fin. Vamos a hablar uno de los personajes más importantes de la mafia rusa, pues estos personajes son Sergei Timofeyev, Vayov Ivakov y muchos más. Y perdón por el pronunciamiento, pero ahí te lo voy a poner en imágenes cómo es que se escribe y ya tú sabrás cómo es que pues se diga, ¿no? Pues bueno, el fundador de la organización fue Sergei Timofeyev. Sí, fue un fundador de la organización criminal de la Orexifaya, de la OPG, y conocido como director general del crimen, pues su propio grupo de crimen organizado estaba confrontando contra numerosos grupos masoquistas e incluso con grupos étnicos de sus soldados, que fue caracterizado de extrema violencia. Timofeyev consideraba que sus negocios ilegales no se mantendrían en pie durante mucho tiempo, y comenzó a plantearse sus legalizaciones mediante la inversión en banca y el comercio de joyas. Buscaba así sus socios inteligentes que blanquearan el dinero obtenido por sus actividades ilícitas. Ivanov Ivakov Yaponsky nació y creció en Moscú. Durante su juventud, este se dedicó a la lucha hasta que a los 14 años de edad comenzó a robar y poco a poco fue ascendiendo en el mundo criminal mediante la venta en el mercado negro. Ya en 1974 fue ingresado en la prisión de Buriska, donde se le otorgó el título del Vor Visakon. Al poco tiempo salió de la cárcel y se piensa que fue debido a su colaboración con el servicio secreto ruso, pues este se trasladó a Estados Unidos y desde allí controló la mafia rusa en Miami y Nueva York, y se le permitió su estancia allí gracias a que aportaba grandes ganancias a los casinos. El Aslan Usayam, que era el abuelo de Hassan, nacido en Georgia en 1937, a los 19 años de edad comenzó a delinquir y esto lo llevó por primera vez a la cárcel. Durante la mayor parte de su vida, este estuvo al mando de negocios ilegales en Rusia y países vecinos, pues el abuelo de Hassan era considerado el padrino de las mayores actividades ilegales rusas como las drogas, tráfico de armas, juego ilegal y apropiación de recursos naturales. Era considerado por muchos una persona muy liberal y un gran innovador entre los criminales. Esto lo llevó a grandes rivalidades con otras bandas como la de Tariel Onani, pues este llegó a sobrevivir a ello, a 2 atentados realizados contra él por su dudosa reputación. Tenemos también a Tariel Onani, o también más conocido como Taro. Nació en Georgia en el año 1952. A los 17 años de edad, este se inició en la banda criminal Kutazi como Vor Visakon y fue condenado a prisión por primera vez. Este se trasladó a París por esos delitos y huyó prácticamente a París, pero poco tiempo después llegó a España para continuar con sus actividades ilegales. Durante este gran periodo colaboró con el abuelo Hassan, ya que fue acusado de tráfico ilegal de personas, blanqueo de dinero y organización criminal. Sin embargo, logró evitar el gran arresto y llegó a figurar en la lista de los delincuentes más buscados por la Interpol. Hay unos datos muy curiosos y estos datos pues son los tatuajes. Los datos más interesantes de esta mafia rusa son los tatuajes del crimen organizado. El origen de los tatuajes de la mafia rusa se suele atribuir al ámbito religioso, ya que este era un régimen comunista y el hecho de tatuarse una imagen propia del criminalismo muestra rebeldía ante las autoridades. No todos los criminales se tatuaban por gusto,
Muchos de ellos eran obligados, ya que los símbolos que se tatuaban tenían diferentes significados y connotaciones. Para ellos eran como un segundo pasaporte, ya que con estos podían ver quiénes eran y su paso por el mundo criminal. Por otro lado, si se tatuaban símbolos que realmente no les representaban, pues estos le demostraban de esta forma que eran héroes del mundo criminal y eran descubiertos y castigados. Era seccionarles ese trozo de piel o ser violados o incluso asesinados. Los tatuajes se realizaban en las cárceles de una forma muy rudimentaria, con la suela de unas botas o con la goma de un neumático, derritiéndose en un caso y mezclándolo así con su propia orina u otros líquidos como shampoo para crear la tinta que sería insertada en la piel, con una aguja insertada en máquinas de afeitar eléctricas. En las cárceles está prohibido realizarse estos tipos de tatuajes de forma clandestina y muchos prisioneros contrajeron así muchas enfermedades, siendo estas las principales como la sífilis, sida o tétano, tatuado en condiciones poco higiénicas. Lenguajes secretos mediante sus tatuajes. Otro dato muy curioso sobre la mafia rusa es el significado de los tatuajes, que es algo extraordinario, y en ningún otro caso los tatuajes expresan un lenguaje tan singular y definido, pues todas las imágenes están cargadas de significados. Un tatuaje puede convertirse literalmente en una cuestión de vida o muerte para el que lo lleva. Los tatuajes se convirtieron así en lo más respetado y temido en la sociedad de la prisión. Va mucho más allá de ser algo simplemente personal. Significado de los tatuajes más relevantes, pues la rosa suele ser el primer tatuaje que se tatúa y significa juventud arruinada y puede contener más símbolos. La virgen con el bebé puede significar que es delincuente desde muy joven o que también tiene un hijo en prisión. Estrellas en las rodillas, hombros o codos no se arrodillan. Esto significa que ellos no se arrodillan ante la autoridad, y cada estrella puede representar el número de años en que estuvo en la prisión o el número de personas asesinados. Con la cruz o con la cruz con el Cristo, esto significa que es ser un líder de una organización criminal. Y por último, el ojo en el pecho. Último, hermanos, los ojos en el pecho significa así para la mafia de Rusia la traición, o sea que has traicionado a la organización. Así que amigos y amigas, ya sabes, si te ha gustado el video, suscríbete, déjame tu gran like, activa las notificaciones para seguir dándote más contenido acerca de ello. Y sin más que decirles, amigos, cuídense y nos vemos hasta un próximo video.